Hola, no me lo puedo creer. La primera que se conecta, la más importante. Hola, Marina. Para no perder ni un minuto, que tenemos mucho y muy bueno de lo que hablar, porque con quien tenemos que hablar. ¡Ah! ¡Hombre! Digo, mujeres. ¡Ay, este patriarcado! Hola, ¡Hola! Emma. Emma, ¿qué tal? ¿Quieres que te entrevistemos a ti? ¿Qué te Pues, parece? ¿Qué te parece hablar ¿esta con... charlatana ya? Sí, ¿no? Yo creo... Sí, Se está haciendo así la interesante. Hola, sí. hola, ¿qué tal? Fácil. Ella dio tu exclusiva, ella dio tu exclusiva. Yo di la exclusiva de que mamá estaba embarazada. Bueno, más bien fue tu madre, Marina. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bien, pues ahora se va a dar un paseo y así hablamos nosotras, Pues muy bien. ¿vale? No sé yo, ¿eh? No sé yo si está como muy convencida de irse o quedarse. Dinos algo. Ah, Emma, ¿cómo estás? ¿Cómo llevas el encierro? lo que no sabes cuando se tenga que separar de su mamá y su papá, ¿qué va a Ya, pasar? bueno, pasará que seguiremos para adelante. Se lo está ¿Mamá se pensando. llama? Venga, un besazo. Emma. Venga. ¡Mua! Eso sí, ahí está. Y te canta. Venga. Hola. Hola, hola. How are you? Ay, si se pasa de modo mami a modo... A modo mujer, de A nuevo. modo mujer, ¿vale? Marina Marroquí Esclapez, así con todos sus nombres, sus apellidos y su virtud de mujeraza, porque en este espacio, que si surgió de la noche a la mañana por algo, era para hacer lo que a mí me gusta siempre, que es visualizar y visibilizar a todas esas mujeres imprescindibles que, como tú, estáis cambiando el mundo en gerundio. Porque es como se hacen las cosas, no se dicen, se hacen. Y tú además lo haces con un desparpajo y con un garbo y una sonrisa que una dice muchas veces, madre mía, esta mujer, ¿cómo lo hace? Después de todo lo que viene a tus espaldas. Así que luchando por conseguir la igualdad y erradicar la violencia de género sin perder la sonrisa, como dices en tu Twitter. Ahí es más. Bueno, lo intento, lo intento. Imprescindible no creo. Yo soy de las que piensan que imprescindible hay pocas personas. Pero bueno, has entrevistado a algunas de las imprescindibles, sí que eso sí. La verdad es que tenemos que decir a los que nos escuchan, ahora que aún son pocos y no sale de aquí, que ya te lo pedí yo, te lo pedí yo. Digo, No, pero me mira, daba, vas a decir tú. claro, ¿no? Porque ¿sabes lo que pasa? Que va a decir, es que esta siempre está con Marina Marroquín ni que fuera su representante. Y yo dije, joder, voy a cortarme un poco, pero bueno, como me dijiste, a mí no vas a entrevistar, dije, hombre, cómo no, vamos, Yo encantado. dejé unas entrevistas y digo, venga, está más importante que yo, esta también. Y ya he visto el listón que tenía, digo, mira, pues me meten por amistad, aunque sea. Que por amistad, por necesidad, porque te queremos y te necesitamos. Y más con esto que estamos viviendo, una vivencia difícil para todas, yo creo, pero siempre nos acordamos de quienes lo están pasando peor, como son todas esas mujeres que o bien están viviendo con su maltratador o bien están siendo maltratadas por puteros y proxenetas. Mujeres a las que les tenemos que dar voz siempre y tú eres la voz, es la conciencia de todas ellas. ¿Cómo sientes que estarán en estos momentos, Marina? La verdad es que siendo lo afortunada que soy en esta etapa de mi vida, de que el confinamiento es casi un, pues no voy a decir un regalo, pero sí, después de tanto viajar tenía mucho miedo a perderme por los primeros pasos de mi hija, las palabras. Entonces, claro, cuando estás en una casa en la que casi se disfruta de estar encerrados todos, es cuando te das cuenta de cómo hubiera sido mi vida si este confinamiento hubiera pasado hace 10 años, ¿no? Y cómo lo estará viviendo miles y miles de mujeres y niños y niñas que están encerrados con su maltratador y y que no pueden escapar. O sea, es una etapa muy peligrosa, es una etapa muy peligrosa el durante, pero sobre todo va a ser una etapa muy peligrosa el después. O sea, porque ahora mismo en el confinamiento el maltratador tenía un poder de tener aislada a la víctima de una más fácil manipulación. Si el síndrome de mujer maltratada ya te hace estar anulada y te impide herramientas para salir y huir,
Imagínate una circunstancia así en la que la manipulación de vas a infectar a tus hijos si sales o te van a detener si sales es muy potente, ¿no? La falta de contacto con los familiares, o sea, se dan unas circunstancias en las que el maltratador aumentaba su poder, por lo que no le hacía falta ejercer excesiva violencia. O sea, es vivir en una casa del terror, no penséis que porque no haya palizas es vivir en una casa del terror. Toda la que nos escuchéis que esté teniendo niños, un maltratador infunde miedo cada vez que los niños saltan, corren, juegan, enchufan la tele, se ríen mientras comen. Claro, imagínate lo que es eso. Entonces, ¿qué pasa? Que por suerte la inmensa mayoría de mujeres sobrevivimos al maltrato porque esa indefensión aprendida y ese síndrome de mujer maltratada también te hacen desarrollar estrategias de supervivencia. O sea, me duele muchísimo decir esto, pero la sociedad no tiene ni las instituciones herramientas ahora mismo para protegerlas, pero se están protegiendo ellas, intentando no enfadar excesivamente a la víctima. O sea, su sumisión ahora mismo puede ser que esté muy forzada a no enfadarlo. ¿Esto qué pasa? Que este confinamiento y esta violencia y estas broncas mucho más excesivas va a hacer que ella descubra su relación de maltrato. Esa es la parte positiva. Vamos a ver siempre lo positivo a pesar de lo doloroso. El que muchísimas mujeres hasta ahora, pues como te pasaba a ti, que tú creías que estabas luchando porque quien estaba a tu lado era el amor de tu vida. Y sin embargo, claro, la cuestión es que a lo que violencia de género se refiere, como los únicos datos que tenemos es asesinadas y denuncias e intentos de asesinato, tenemos una visión muy distorsionada de la violencia de género. O sea, cuando hablamos de 1 millón de casos de violencia de género y 1 de cada 3 mujeres sufre violencia de género y sexual, no son cifras exageradas. Lo que pasa es que la víctima solo reconoce la violencia de género cuando llega a violencia extrema. La sociedad no tiene herramientas para la detección precoz. ¿Qué pasa? Que este confinamiento va a destapar violencia de género que a lo mejor de una manera natural se hubiera destapado dentro de 3, 4 o 10 años. Entonces, para esas mujeres, es verdad que para muchas mujeres el confinamiento va a ser un regalo. O sea, años ahorrados. Dentro de unos años mirarán atrás y dirán, bendito confinamiento, la que pude. ¿Cuál es el peligro? Que muchas mujeres estarán decidiendo y planeando salir durante este confinamiento. Habrán decidido que esta relación se acaba. Cuando más mujeres intenten salir del maltrato, más maltratadores se lo van a querer impedir. Entonces, cuando todo esto se abra, tenemos que estar las instituciones muy pendientes porque la violencia extrema, incluso los asesinatos, se pueden disparar, porque es cuando la mujer va a aprovechar para romper la relación y cuando su maltratador va a intentar impedírselo por todos los medios que tenga. Qué doloroso estas cifras que no son simples números, sino son vidas de mujeres, de niñas incluso en muchos casos y de menores de edad. Que fíjate, hoy que te estoy entrevistando hace 5 años que fallecía la gran Soledad Cazorla, una mujer que le puso nombre en los tribunales a esa indignidad que hasta ese momento no se había querido reconocer. Esa transversalidad de la perspectiva de género que importante es, pero porque vamos más allá de esos números y de esas cifras, aunque esas cifras son las que luego nos sirven para reflejar que lo que pasa es cierto, que no nos lo inventamos, que no son alucinaciones de esas feministas, ¿no? Hombre, yo creo que esta sociedad muy pronto, muchos hijos y hijas del maltrato nos van a exigir y nos van a condenar por no haberlo salvado, por haber hecho oídos sordos a sus llamamientos y por haber dado custodias y permitido visitas sin supervisión y sin protección a millones de niños que los dejamos la mitad de su tiempo o muchísimo tiempo con maltratadores sin nada, ¿no? O sea, se puede probar incluso que maltrata a la madre y sin embargo sin un control de parentalidad y sin absolutamente ningún curso de evaluar qué capacidades tiene, les damos a sus hijos como dando por hecho que son buenos padres cuando el maltratador tiene hijos meramente como estrategia de poder hacia la madre, como ese as en la manga de si te quieres ir algún día vas a estar atado a mí. Y hasta que no se empiece, y yo entiendo que buenos padres no puedan entender eso, igual que buenas personas no pueden entender cómo se anula, se veja pero es que no pueden querer. O sea, hasta que no pasen un programa y una formación específica y los profesionales evalúen si está capacitado o no,
muchos niños y muchísimos adultos de nuestro alrededor viven muchísimas secuelas de haber vivido, convivido y aprendido de un maltratador. Entonces yo creo que o hacemos algo pronto o estamos destrozando muchísimas vidas y vamos, ya no me meto, que también hay que meterse en la cantidad de padres maltratadores que abusan de sus hijos y hijas, porque aquí la cifra de... Esa es otra alfombra que hay que destapar y hay que levantar de toda la inmundicia que hay debajo de ella. Un 20% de las menores y menores de este país están siendo abusadas sexualmente por sus padres o por su círculo más cercano, ¿no? El abuso sexual infantil, en la inmensa mayoría, es el entorno inmediato o muy, muy, muy cercano. En la inmensa mayoría estamos hablando de que hay casi 7 millones de niños en este país. 1 de cada 5 echar cuentas. Y ahí es cuando se nota, ahí es cuando estoy intentando hacer una infografía, porque ahí es cuando da la rabia de que este sistema es un callejón machista sin salida. O sea, pueden pasar dos cosas, ¿no? Que el menor hable o no hable. Si no hable y lo dice de adulto con las miles de secuelas que conlleva guardarse un abuso sexual, o sea, entonces se le culpa porque no lo ha contado antes. Si lo cuenta, la madre tiene dos opciones, denunciarlo o no denunciarlo. Tiene que denunciarlo por protección. Entonces, si el niño da una versión de la historia real, la madre le ha infundido esa versión para manipularlo. Si el niño no lo pone pero tiene secuelas, o sea, al final da igual, da igual. ¿Cuántas condenas hay por abuso infantil? O sea, al final te das cuenta que es un laberinto en el que el maltratador siempre gana, igual que en violencia de género, siempre gana. Con el dolor, o sea, no me puedo imaginar, ni quiero imaginarme el dolor que supone tener que darle tu hijo un fin de semana a alguien que sabe que abusa sexualmente. O sea, si supierais la cantidad de mensajes que tengo de madres desesperadas que me cuentan cómo el lunes relata cómo juega con el pajarito porque es un juego divertido hasta que se pone tieso, o sea, cosas en niños de 3 años que te parten el alma. Y eso, hasta que no lo computemos como esa violencia de género y señalemos a los maltratadores y a los pederastas, este país seguirá siendo así, seguirá siendo un entorno no seguro para mujeres y niños. Tú siempre dices, Marina, que eres muy poquito en comparación con todo lo que se puede hacer, pero eres muy importante, porque en esas 3 horas que tú estás llevando ese monólogo de eso no es amor a los institutos y a instituciones y ayuntamientos de toda España, cerca de 80.000 chicos y chicas ya te han escuchado. Bendita 3 horas, porque en cada una de esas monólogos que haces con el humor y con el mismo lenguaje que utilizan, destapas como mínimo un 10% de casos, no solamente de violencia de género, sino de abusos sexuales, de bullying. Este país, como tú has dicho, es un país muy oscuro. Es un país que no está preparado todavía para responder a todo eso, pero necesitamos hacerlo ya porque cada segundo que se pierda es un segundo en la vida de todas esas chicas que no son iguales y que sufren muchísimo. Sigue siendo, yo creo que un país de que la democracia está ahí, pero no se han infundido ni han calado los valores que para mí la democracia tiene que tener, ¿no? Al final esa justicia, esa seguridad, ¿no? Esa seguridad social de poder pedir ayuda y saber que te van a ayudar. Es cierto que los talleres, a través del humor y a través de 3 horas, son 2 horas y media prácticamente riéndonos, se destapa muchísima violencia de género, pero simplemente porque yo les cuento todo lo que pasé, les cuento al final que yo era todo lo que ellos son, ¿no? De chulita, de adolescente, de tal, y cómo no me vi venir que me arruinaban la vida, como algo tan sencillo como cómo te puede violar tu novio. Es algo ese concepto no lo entienden las propias chicas. La adolescencia no entra. Se consiente, ¿no? Como es tu pareja, no te viola, pero es que una violación es cuando tú no quieres, cuando no te apetece simplemente y él lo hace. Eso es violar. La violencia de género es muy, muy preocupante entre adolescentes porque tienen muy normalizadas muchísimas conductas como el control, la posesión, la exclusividad absoluta, renunciando a amistades. Está muy, muy normalizada dentro de esta sociedad porque se educan con ese amor romántico que nos sigue educando a todos, pero a mí me está dando pánico en los últimos años la violencia sexual que me estoy encontrando y sobre todo, igual que tengo mucha resistencia a detectar la violencia de género, o sea, yo tengo que hacer una escalada en la que la detección precoz sea muy sutil, por eso el monólogo dura tanto tiempo, hasta llegar
a situaciones en las que ellos se puedan reflejar. Con violencia sexual hace unos años era mucho más sencillo, ¿no? Porque una persona sabía o no si habían intentado violarla. Claro, ¿cuál es el problema? Que también trabajo muchísimo en los talleres porque he notado esa necesidad increíble, que bueno, por la falta de educación afectivo-sexual, porque es una tarea que hemos dado por hecha sin invertir absolutamente nada de formación ni de educación, porque ellos esa inquietud sexual la canalizan a través de una pornografía agresiva, misógena y es que es sádica, o sea, no te puedo decir otra cosa. Ellos no consumen una pornografía como los adultos podemos tener en mente. Hablamos de sadismo de mientras la violan 5 la descuartizan, o de vídeos de pederastia que reciben diariamente niños a partir de 12 años. O sea, estamos hablando de una violencia... Fíjate, Marina, leí ayer una noticia de uno de los vídeos de Pornhub que además estaba intentando blanquear ahora con la pandemia, diciendo, mira qué guay somos que estamos abriendo nuestra página web. Un vídeo de un niño de 3 años al que le ponían las pollas para que hiciera felación. Pero es que a mí esa imagen, hace 3 años que me lo contó un niño de 11 años, que le había llegado al mensaje. O sea, lo que reciben... Aquí ahora, ayer mismo. Lo que reciben son... Y no se puede parar, no hay filtro parental que pare eso, porque es que le llegan por 1000 redes que en muchas ocasiones los adultos... O sea, la principal fuente de consumo de pornografía de la adolescencia es Twitter. Es Twitter. Y a mí, si tuviera un hijo que usa Twitter, diga, mira, pues mola más que Instagram, es más intelectual. Claro, Twitter es una ventana muy parcial, ves a lo que sigues. Pero los adolescentes lo utilizan para ver pornografía porque hay muchísimas pornografía que se difunde a través de... ¿Qué pasa? Que al final esa normalización, tanto de ellos como de ellas ven para ver qué papel tienen en el sexo y mira qué papel tenemos las mujeres en este sexo. Junto con creo que un movimiento social que tenemos que canalizar mejor, junto el Yo sí te creo, en Hermana Yo sí te creo, el Me Too. Lo que yo veo que ha calado en la adolescencia es que ellas solo identifican que te violan si 5 te meten en un portal. Y el resto se ha normalizado hasta el extremo. Si quedas con un tío por redes, etcétera, y si te ríes con un chaval de copas, si es tu novio y te obliga, etcétera, 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 todo eso. O sea, cuando yo empiezo a contar cómo mi novio me violó y veo las lágrimas caer, digo, el peligro que estamos cometiendo en esta generación es que puede que no denuncien violaciones porque ni siquiera identifiquen que les están violando. Y yo creo que otra generación no podemos cometer el mismo error, porque cuéntalo, y el Me Too somos mujeres que hace 10 años que empezamos, o sea, que tenían esas heridas abiertas hasta que un día revientas y lo cuentas. Y ves que miles y miles de mujeres. Yo no me niego a que esta nueva generación siga 10 y 15 años con esas heridas abiertas porque es horrible cuando el dolor te pudre por dentro. ¿Qué estamos haciendo mal? Porque estamos hablando una y otra vez de la necesidad que hay de una educación afectivo-sexual, que no sea esa hora que van a los institutos a explicar cómo se pone un preservativo en un plátano, es que eso ya no sirve, es que eso para los chicos y las chicas no es nada. Por más que lo estemos diciendo, por más que luego estemos viendo todos y cada uno de los días que hay un caso de violencia sexual o de violencia machista a nuestro alrededor, porque todas conocemos a alguien que ha sufrido algún tipo de agresión, algún tipo de violencia, y no nos ponemos las pilas todavía. Mira, esta adolescencia, yo si de algo me enriquezco y me enorgullezco de trabajar con esta adolescencia es que tiene unos recursos increíbles, tiene unas estrategias brutales. O sea, cuando yo entro a un taller y cuando yo salgo, los adolescentes, o sea, qué capacidad de despertar una mentalidad crítica en 3 horas. Ojalá consiguiera eso en adultos, es imposible. O sea, tienen unas herramientas que ninguna generación anterior la ha tenido. El problema es que siguen recibiendo la educación de prácticamente nuestros padres. No ha cambiado, o sea, y está claro que vamos a ver, ¿por qué se persigue mi monólogo? ¿Por qué me insultan y me amenazan? Por supuesto que un padre que abuse o maltrata a su hijo no va a querer que vea un monólogo mío, por supuesto que sí. Pero es que creo que hay que dejarse de estos que quieren, ¿no? Que quieren... Yo creo que la cifra es sencilla. Para que 1 de cada 3 mujeres nos maltraten o abusen de nosotras, 1 de cada 3 hombres tiene que ejercerlo. Eso son muchos votos y eso puede ser mucho poder dentro de un congreso. Entonces creo que primero hay que hacer caso omiso a los que dicen cosas tan horribles como liberticida, ¿no? ¿Cómo se puede hacer una palabra fea de la libertad? Es que me parece el colmo.
Pero los tenemos ahí sentados. Y ahora mismo en Andalucía, por ejemplo, han quitado recursos que cuando hablan de chiringuitos significa que mujeres que pueden estar huyendo como en estos momentos con sus hijos o mujeres que pueden tener una atención psicológica no la van a recibir. Es decir, hay una misoginia sentada en el Congreso de los Diputados y en las distintas autonomías contra los argumentos son ridículos, Nuria, porque es que los argumentos que dan una y otra vez es se le da dinero a los chiringuitos que no va directamente a las víctimas. Vamos a ver, si por algo se están salvando tantas mujeres en ese país, tantas y tantas miles de mujeres, es porque van a asociaciones que las entienden, que las ayudan, que las apoyan, que las asesoran, que les dan por el proceso judicial, que tienen casas de emergencia. Es como decir, yo no voy a invertir tanto en la sanidad pública porque el dinero no va al paciente. Claro que no, va a los hospitales, va al material, va a los médicos, va, por supuesto, pero la persona sale curada. Pues lo que utilizan es exactamente lo mismo. Claro que los pisos de emergencia cuestan dinero, claro que la luz, el agua, la comida, los profesionales que la ayudan, por supuesto que cuestan dinero. Pero es que ese dinero, yo tengo una asociación, ojalá no tuviera que tenerla. Ojalá las instituciones públicas dieran tal protección a la víctima que desde el momento que hable se le apoye durante todo el proceso. Las asociaciones no deberíamos existir, a lo mejor para hacer campañas o preparar manifestaciones guays, pero no deberíamos existir para intervenir. Eso lo tienen que hacer profesionales de las instituciones, pero esa respuesta no la están dando. Entonces creo que precisamente por eso, y por eso es gran foco no, imagínate que todas las mujeres despertasen, imagínate que las mujeres que hemos despertado dijéramos nombres. Imagínate, ¿no? Cuánta gente, porque las mujeres que aún hemos despertado y que eso, en la inmensa mayoría de esto no señalamos. En la inmensa mayoría incluso ocultamos nuestro rostro. Tu propio caso, Marina, ¿sabes? Tú sabes que no puedes decirlo porque sigue tu vida corriendo peligro. Claro, es que, ¿sabes qué pasa? Que aquí la sociedad de la víctima es que todo, además, que diga señalar, o sea, ya bastante que tenéis que sobrevivir a eso, que luego además se os exige que os salvéis vosotras mismas y que además apuntéis el dedo, cuando solo un 3% de las denuncias de violencias machistas las hace la gente que está alrededor, porque luego al final todo el mundo es yo no me voy a meter, no vaya a ser que. Claro, es que la sociedad y la víctima tienen objetivos diferentes. Es que, como dices, me parece tremendamente cruel. Quiere que te identifiques tú sola, que alces la voz, que seas creíble, que cuentes la historia con todos los detalles posibles, que pases una denuncia, o sea, que seas en un momento que emocionalmente es imposible. O sea, es imposible porque la secuela psicológica está haciendo imposible ver lo que estás viviendo. Pero es que, además, como mucha gente dice, es que tienes que señalarlo. Claro, es que nadie como la víctima sabe lo que es capaz. Es que el único objetivo, el único que tiene la víctima cuando sale de una relación de maltrato es salir viva. Ni justicia, ni venganza, ni que la gente te crea, ni que la gente... Salir viva. Entonces, cuando tu único objetivo es ese y cuando tú sabes que él es capaz de matarte, si no tienes toda la protección absoluta que en este país no se tiene, no te pueden exigir señalarlo. Vamos a ver, yo digo que de los 15 a los 19, por supuesto que él y su entorno saben quién es, pero prácticamente lo hago casi por respeto a mi madre, que me dijo que no lo haga para poder seguir durmiendo tranquila. Pero es así, o sea, quiero decir, es absurdo, o sea, tiene que ser la sociedad, porque todos hemos visto grupos de amigos en los que ella cuesta un chiste y él le mira con cara de asesino y automáticamente deja de respirar, o que la cosa se la lleva. Todos lo hemos visto. ¿Cuántos hemos señalado a un maltratador? O sea, para que la víctima pueda señalar a un maltratador, la sociedad tiene que saber identificarlo. Porque a sus amigos, que considero que eran muy buenas personas, cuando yo salí de esa relación, lo que me hacían era así. ¿Por qué? Porque en este país... Hasta la mejor persona, a un maltratador le cuesta muy fácil de convencer. Era una hija de puta, me quería quitar la casa, me quiere quitar los hijos. Y nadie pregunta, nadie se cuestiona. ¿Era denuncia falsa? Tienes razón. ¿Cuántas denuncias falsas hay, oyes, últimamente? Yo tuve una conferencia buenísima, que era de motivación. Bueno, era así en un lío que me meto a veces por no saber decir que no. El señor dice, es que las denuncias falsas... Yo además me encanta ese mensaje. Yo respeto a las mujeres que sí lo sufren. Y ya empieza así y yo digo, venga. Venga, vamos, aquí está el cuñado. Denuncias falsas. Y digo, hostia, 11 denuncias falsas de 3 mujeres. Digo, un complot feminista para ir a por ti, chaval. O sea, y mira que tú eres albañil y no tienes, pero es un complot feminista para ir a por ti. ¿No? Y te das cuenta.
Oye, yo tengo aquí un pedazo de libro que os recomiendo a todas y a todos, además que se puede comprar por internet, que se llama Eso no es amor. Y la contraportada también es maravillosa porque esto del lenguaje corto, sencillo y directo es lo que cala. ¿Piensas que tener celos es una muestra de amor? ¿Crees que todo el mundo tiene que encontrar su media naranja? ¿Tienes fe ciega en que el amor verdadero puede con todo? ¿Confías en el amor a primera vista? Todos son preguntas porque no tenemos la respuesta y por eso pasa lo que pasa. El estereotipo, la violencia, la educación en la que todas y todos estamos educadas y la educación machista. Yo tanto en los talleres como en toda la formación, porque es cierto que lo que hago con adolescentes es posiblemente lo más mediático, pero luego la formación a profesionales también es gran parte de mi trabajo y yo no tengo respuestas mágicas, no la tengo, si yo hice todo lo que no hay que hacer. O sea, yo soy el ejemplo a no seguir. A no seguir nunca. Yo soy el ejemplo a no seguir. Yo nunca me atreví a denunciar, yo nunca lo conté, yo hice nuevos amigos, me cambié de ciudad, hice lo que hacemos la inmensa mayoría de mujeres. Pero lo que sí intento es que ellos se cuestionen la sociedad en la que viven, despierten una mentalidad crítica. O sea, que no somos conscientes que las películas que vemos, los libros que leemos o la música que escuchamos conforman nuestra personalidad, nuestra forma de ser. Nos hace interiorizar cosas que no son reales, o sea, que nos hacen normalizar la violencia de género. Vivimos en una sociedad en la que la violencia de género está totalmente normalizada, permitida y deseada. O sea, estamos hablando en que cuando yo pongo a 3 metros sobre el cielo 50 sombras de Grey, en el teatro se escucha un suspiro. Está totalmente normalizado y deseado. Cuando hablo de la música, ya no hablo de reggaetón. ¿Cuántas canciones que escuchamos y cantan mujeres del pop español es prefiero morir a tu lado que vivir sin ti, por amar sería capaz de morir en tu cama, hoy que si amarte me cuesta la vida? Al final, mientras sigamos ligando el amar a sufrir, detectar la violencia de género va a ser algo prácticamente imposible. Pero hay que seguir denunciando y señalando todo eso. Es que es la única manera, Marina. El no decirlo es volver a invisibilizar más de lo mismo. Claro, al final es muy importante despertar esa mentalidad crítica y ser consciente. Vamos a ver, no se puede parar, pero sí se puede preparar, sí se puede hacer que se cuestione la sociedad en la que viven, se pueden hacer que se cuestionen qué es el amor y qué no, ¿no? Que no sea ese cuento idílico que viene por el destino y que te tienes que agarrar a él sea como sea, ¿no? Que creo que es importante. Y sobre todo, para trabajar y luchar contra la violencia de género hay un eslabón que es clave, que es el que vamos más atrasados. Necesitamos profesionales cualificados. Yo me tomaré en serio este país cuando haya un grado universitario que trabaje y que sea por la igualdad contra la violencia de género. Al final, sin profesionales cualificados, te encuentras la violencia de género porque aparecen, pero no sabes intervenirla, no sabes recuperar a esa víctima. No hablamos de sacar a una víctima. Sacar a una víctima es el paso 1 de todo el proceso de la violencia de género. De hecho, o sea, necesitamos que esa víctima vuelva a ser feliz. Claro. Viva sin miedo, sin pesadillas, sin ansiedad, sin mirar atrás, con herramientas suficientes para tomar todas las decisiones de su vida sin que el mundo se le caiga encima. Y eso hoy en día, eso es una utopía para la mayoría de mujeres. Es muy difícil. En tu caso, de hecho, y tú lo dices como porque tu ejemplo, aunque digas no es el ejemplo a seguir, si es el ejemplo realmente, lo difícil no fue salir, sino sobrevivir a ese camino que vino después, donde habías quedado tan anulada que no tenías ni una película que poder decir que te gustara, ni una canción. Estabas en blanco, no eras ni siquiera Marina. No era nadie, o sea, no era absolutamente nadie. Y es que cuando la gente habla de le has perdonado, ¿no? Que es una pregunta, digo, si lo difícil no es perdonarlo a él, lo difícil es perdonarte a ti misma. Cómo eres una mujer con identidad, con personalidad, y de repente, sin saber cómo, te ha anulado de tal manera que eres un papel en blanco, es que eres nada. Es que tienes que, o sea, cuando destruyen tu dignidad, tu autoestima, tu personalidad, volver a construirte de cero, es un abismo. Es que la soledad que se nota en la boca del estómago es tan abrumadora, yo no podía ni andar por la calle. O sea, estaba tan acostumbrada a solo andar con él cogiéndome de la muñeca que tenía desequilibrio cuando andaba sola las primeras veces por la calle. Es una sensación tan asfixiante que volver a ser tú misma, o sea, para mí fue mucho más duro superar la violencia de género que vivirla. A mí el momento en el que muchos años después, con ayuda profesional, pude decir, es que me han maltratado, Dios, es que es un maltratador, es que me destrozó la vida y disfrutó, y
y empecé a desbloquear cada vez que se reía y me dejaba tirada en el suelo, en vez de cada vez que pedía perdón, que era lo que se había quedado grabado. Y darte cuenta de que te has enamorado de un monstruo es muy doloroso, ¿eh? Yo creo que para mí es el momento de más dolor de todo el proceso, el momento en el que te das cuenta de que te anuló y que disfrutó en el proceso. Porque son unos, siempre lo dices, son unos profesionales en la mentira, en la manipulación, en hacer daño. Sí, al final, y creas, como he dicho al principio, estrategias de supervivencia, el síndrome de mujer maltratada, esa venda que llamamos que te pone el maltratador, esa manipulación, pues hace que no creas que es tan grave, que bloquees todos los recuerdos de mayores violencia para poder quedarte con él, la indefensión aprendida, o sea, son secuelas que se desarrollan del que el maltratador se beneficia, porque no, era como borrón y cuenta nueva, una y otra vez. Perdonabas y tú no podías volver a sacar el tema, porque si no es que querías volver a discutir. Entonces creas estrategias en las que al final el cerebro siempre intenta protegerte y bloquea esos, ¿no? Lo mete como en un trastero de dolor en el que hay un momento en el que te tienes que parar, ir a profesionales y vaciar ese trastero, o no puedes ser feliz nunca, o siempre estás. Yo tenía la sensación de que estaba al borde de un precipicio, cualquier mini problema me hacía lanzarme al vacío. Y esa no es la manera de vivir. Claro, y sin ayuda, Marina, lo acabas de decir, muchas mujeres a lo mejor creen que van a poder arreglar también todo eso, y es todavía casi misión imposible. A lo mejor hay pequeños casos, ¿no? Pero hay que recurrir a profesionales con perspectiva de género, por supuesto. Sí, además eso, pues al final yo soy educadora social, pero es que te das cuenta de la poca importancia, ¿no? Yo tuve una asignatura optativa, pero es que en psicología tienes una optativa, en medicina ninguna, en derecho ninguna. O sea, estamos hablando de que los profesionales que tienen ese contacto directo con la víctima no tienen una formación específica para intervenir esto. Entonces, en muchas ocasiones es cuando te estalla, cuando no sabes, ¿no? Puedes de reconocer que sufre violencia de género, pero cuando te estallan las secuelas, no sabes cómo intervenirlas para reducirla y mejorar. Y la inmensa mayoría lo intentamos solas. Yo creo que cuando más trabajo la violencia de género es como el crimen perfecto. O sea, es que el crimen perfecto te anula de tal manera que te quita las herramientas para hablar, para pedir ayuda, o sea, simplemente el hecho, algo tan fácil como subir unas escaleras y poner una denuncia, es algo que el cerebro se te bloquea, se te rompe y te lo hace incapaz. O sea, no te puede, con las lagunas en el relato y esa indefensión aprendida no te deja construir un relato objetivo en el que la gente, ¿no?, pueda conectar contigo y después te inocula, esa indefensión aprendida te inocula tan dentro que nadie te va a creer, que te van a tomar por loca, que eres tú la que le provoca todo el tiempo, que eres tú la que tiene tan mala leche, ¿no? A lo mejor, pues, está 1 hora y media insultándote y le dices, joder, para allá, que pareces tonto. Y ese tonto es que me insultas porque me hieres, porque mira qué agresiva eres, porque me has insultado, o sea, al final sales de esa relación pensando que tú eres la celosa, la maltratadora, la loca. ¿A quién vas a ir si eres culpable de todos los males? Entonces me parece como el crimen perfecto. O sea, es que lo primero que hay que ir a profesionales para desmanipular todo lo que él ha manipulado. ¿Qué proceso fue el tuyo, Marina? ¿Cuánto tiempo necesitaste para empezar de ese 0 tan doloroso a ese 100, donde encontraste de nuevo la oportunidad y las ganas de vivir? Yo, como digo, soy el ejemplo a no seguir. Mira que a mí, además, la violencia en mi caso llegó a límites extremos, a límites de intentar matarme 2 veces. Hablamos de que me violó, de que me pegó, de que me quemó, de que me cortó, que me estranguló. O sea, pues yo recuerdo que tardé 5 años en poder decir la palabra maltrato en voz alta. O sea, podía decir que era un cabrón, que era un gilipollas, que era un tío. O sea, yo solo lo podía decir, pero para mí decir maltratador, o yo soy o sea, identificarte tú como mujer maltratada, con los huevos que yo tengo, con la personalidad que yo tenía. O sea, preguntaban por aquí antes, dice, ¿pero cómo con la personalidad que tiene? Pues porque son manipuladores natos y a cualquiera nos puede pasar. Duele mucho reconocerte, o sea, duele mucho reconocer que te han anulado, o sea, te tiras mucho tiempo haciendo cosas porque cuesta muchísimo mirarte por dentro y darte cuenta que te han dejado vacía. O sea, vacía, completamente. O sea, yo pensaba que era una psicópata, estaba totalmente hueca. O sea, no era capaz de sentir absolutamente nada. Yo podía mirar a mi madre o podía mirar a mi alrededor y yo no quería a nadie. Me había anulado la capacidad de sentir. Esa apatía y ese desapego emocional que desarrolla es un infierno, porque imagínate sentirte sin ningún tipo de emoción.
Yo recuerdo tener 5 trabajos diferentes para llegar tan cansada que prácticamente cayera en coma de cansancio antes porque esos momentos de pensar antes de dormir para mí era el peor de los infiernos del día. O sea, y bueno, estudié educación social, volví a estudiar, yo me salí de esa relación sin la secundaria. Yo empecé, a mí con 15 años me hizo dejar el instituto y me estudié el grado medio, el grado superior y me envalentoné a la carrera, a la universidad solo por estar matriculado. Yo si algo me he querido sacar toda la vida es ese eres tonta, eres tonta, eres tonta, pues yo digo, si me aceptan a la universidad, tonta, tonta no seré, ¿no? Y ya cuando me aceptaron, pues intenté seguir para adelante. Y estudié educación social y porque por suerte estudié una carrera en el que la violencia de género te vas, aunque no la trates de manera intensa, sí te la vas cruzando. Y es cuando yo me di cuenta de que yo ya había recuperado gran parte de mi personalidad, gran parte de mis herramientas sociales, yo ya tenía amigos, yo ya volví a ser a lo mejor más parecida a la que soy ahora, pero tocaban ese tema y me tenía que ir llorando. O sea, la puerta era un bucle. O sea, yo empezaba a ver borroso, los ataques de ansiedad volvían y es cuando dije, hostia, o sea, pasa algo, ¿no? Cuando empecé a focalizar, antes los ataques de ansiedad eran continuos, el miedo era continuo, pero yo al cambiarme de ciudad, irme a 400 kilómetros, poder andar sin miedo por la calle, ya noté que eran mucho más focalizados. Lo intenté todo, ¿eh? O sea, antes de leer mucho de violencia de género y de especializarme, intenté leer muchísimo de Zimbardo y de Milgram, que son 2 psicólogos que trabajaban el porqué de la maldad humana, porque buenas personas pueden llegar a hacer cosas horribles, ¿no? Y aún a mí una parte de mí que decía, igual lo he hecho sin querer, igual no quería, que es lo que nos decimos todas, igual no lo hizo aposta, ¿no? Luego es verdad que Zimbardo suele aclarar en todos sus libros que es el porqué de la maldad, se refiere a soldados que están adoctrinados y pueden llegar a disparar a un niño en la guerra o a madres que son capaces de apuñalar a alguien por proteger a sus hijos y nunca, además lo explica muy claramente. Y me costó darme cuenta y quitarme ese sin querer. Hasta que me di cuenta y digo, joder, yo, ¿cuántas veces he pegado sin querer? ¿Cuántas veces he ido por la calle y llamo hijo de puta a alguien sin querer? O sea, puedes estornudar sin querer y bostezar sin querer, pero humillar sin querer es imposible. Necesitas un proceso cerebral, una causa y un objetivo. O sea, y es cuando me empecé a dar cuenta, ¿no? Y a poner nombre. Y ahí empezó un proceso difícil en el que lo intenté yo sola, leí mucho, me especialicé mucho y me hice un proyecto de superación que era como la base de todos los proyectos que llevo ahora y fui al Instituto de la Mujer de Granada diciendo yo, mira lo que he hecho de aquí, un santo grial, ¿no? Así como... Pero faltaba todavía. La chica llevaba 20 años interviniendo con víctimas y tardó como 1 minuto y medio en hacerme llorar. 1 minuto y medio. Y me acuerdo de esa frase porque me dijo, tú posiblemente ayudarás a mucha gente, pero antes te tienes que ayudar a ti. Y es cuando me di cuenta, entonces paré, me recuperé y empecé a trabajar y empecé un proceso. Es cierto que el silencio, el dolor pudre y el silencio solo da poder al maltratador. Y cada vez que lo hablas y ves que otra mujer conecta contigo y ves esa mirada de que una mujer se siente menos loca o menos sola, la cicatriz se va cerrando. O sea, para mí no es puro altruismo, de verdad, a mí me cura cada mujer que se reconoce en esto y que puedo evitar aunque sea un solo día de su infierno. Y de ahí te lanzas a abrir luego también una asociación para ayudar, ¿no? Un poco... Sí, la verdad es que terminando la carrera no tenía herramientas reales para saber cómo empezar y una asociación te permite, sin recursos económicos, poder crear un proyecto en el que poder empezar a trabajar. Y sí, me lancé un poco a la aventura. Recuerdo que cuando leía tantas teorías de violencia de género, tantos libros, tenía la sensación de que muchos de esos profesionales no habían tenido una víctima delante nunca. O sea, que el dolor, como que ninguna mujer haya conectado, menos el Leonor Walker, que sí que ahí me reflejé muchísimo, muchísimas teorías para mí eran como que eran eso, teorías, que no habían llegado a la práctica, que no habían aterrizado en la sociedad, que no habían estrategias para decir como una mujer deja de tener pesadillas, deja de tener miedo, vuelve a ser ella misma. Y ahí fue de primeras, voy a contarte cositas que eres tú. Venga. Yo me envalentoné mucho, yo vengo de una familia muy, muy envalentonada, ¿no? Mi padre también ha creado muchas asociaciones y ha sido así muy activista
Y yo cogí y dije, voy a hacer una asociación. Lo vi claro, voy a hacer una asociación. Y el primero que llamé fue a mi padre y le dije, papá, que voy a hacer una asociación. Además en la cafetería de la universidad. Y me dice que muy bien, que esa es mi hija, ¿no? Que tal, que no sé qué. Y de repente le digo, dice, ¿y de qué la vas a hacer? Y digo, de violencia de género. Y me dijo, no nos hagas esto. Y de repente ahí fui consciente de que la violencia de género no la había sufrido solo yo. Que mi familia ese nombre no se había vuelto a pronunciar, que yo estaba con esa venda, pero mis padres me buscaron en descampos y en hospitales por si estaba muerta. O sea, el dolor, yo nunca le había contado a nadie, además, cualquier persona que aparezca en un taller sabe mucho más que mi familia, porque yo lo he podido superar, pero si yo cuento una violación o cómo me estrangulaba o cómo le quitas ese dolor a una madre o a un padre después. Entonces yo cogí y le dije, además quería poner un nombre a esa fundación. Él cuando, una de las últimas veces que ya se rompió, él pues llamó a todas mis primas, tías, abuela, diciendo que él se suicidaba, pero a mí me mataba antes. Incluso mi abuela, que con 84 años no pudo superarlo. O sea, le dieron una serie de microinfartos y al final falleció ese... Entonces yo quería poner el nombre de mi abuela. Entonces, claro, mi padre dijo que eso es impensable, que imposible, que con lo bueno que había sido su padre iban a pensar que... Y me dijo que por favor no lo hiciera. Entonces yo decidí no hacerlo. Hasta la que era mi pareja decía, precisamente por eso nadie se ayuda. Porque las víctimas del terrorismo, las personas que tienen discapacidad tienen familias, se unen, se crean estrategias y luchan y meten presión para que les ayuden y les protejan. Si piensas que un político va a venir y le va a importar tu problema, estás apañado, ¿no? Entonces ahí dije, hostia, pues es verdad. Así que de nuevo dijiste, papá. Y me vine para arriba. Y dije, papá, y mi papá fue al esto de asociaciones a inscribirse conmigo porque necesitaba 3. Así que al final después sí que me han apoyado muchísimo, pero ese no nos hagas esto, es cierto que pesó. De hecho, tú dices que cuando subías por ese pozo oscuro en el que estabas, que te raspabas esas manos de subir en esa cuerda tan dura y tan larga, gracias a tu familia, gracias a que ellos y ellas estaban ahí, todo se hizo más sencillo, dentro de que no era fácil. Pero ¿cuántas mujeres no tienen esa pedazo familia que tú sí tenías ahí? Y entonces desgarran. Y esa sangre... Es que de la violencia de género yo creo que no sales, te tienen que sacar. O sea, creo que alguien tiene que ir bajando esa venda, tiene que darte clics de realidad. Yo tengo mucha suerte de la familia que tengo que jamás se rindió, porque al final los amigos se cansan de que vuelvas con él una y otra vez, de que le justifiques, de que... Yo tengo la suerte de que mi familia jamás se rindió y yo no salí por mí, yo salí por ellos. O sea, yo salí porque en el momento en el que me buscaban por si estaba muerta, un día volví a casa y mi familia rota. Y dije, ¿qué estoy haciendo? O sea, no puedo tener mi familia llorando. O sea, mi padre llorando me miró y me dijo, es que no sabes lo que duele saber que van a matar a tu hija y no puedes hacer nada. Y ahí dije, hasta aquí, hasta aquí. Pero precisamente a mí me había anulado de tal manera que a mí me matara me daba igual. Es que me daba lo mismo. Pero no podía hacerle eso a ellos. Entonces, por eso es tan importante que las familias y las amistades estén ahí y lo detecten lo antes posible para sacarla, porque si no, cuesta muchísimo de salir. Y yo tuve la suerte que tengo la familia que tengo, pero mucha gente no lo tiene, o incluso mucha gente el maltrato está dentro de esa familia. Y cuando empezaste a trabajar con todas estas chicas jóvenes y mujeres, qué maravilla, porque fuiste capaz de acortar ese tiempo de sufrimiento en todas y cada una de las que llegaban. Bueno, fui capaz de hacer lo que podía, sinceramente. Con más de 200 mujeres de Elche, de donde tú provienes, creo que eso es mágico. ¿Sabes que le ha salvado la vida a todas esas mujeres? No creo que la haya salvado. Eso, como digo, quien se revienta las manos son ellas y ellas son las que luchan y han hecho, vamos, yo solo estaba ahí un poco casi a veces para abrazar y para intentar ayudar. Yo creo que intenté acortar un poco, intenté acompañarlas en ese proceso de superación, dar respuestas a tantas preguntas que tiene o que ellas se hicieran muchísimas preguntas que se debían hacer. Es cierto que hoy en día pues forman parte de lo mejor de mi vida, y cuando una mujer que te trae la policía por un intento de asesinato unos años
unos años después te invita a tu boda para que celebres, a su boda para que celebres lo inmensamente que feliz que es con una nueva pareja y con una familia preciosa, no hay mayor regalo que ese, vamos, que una chica que viene embarazada después de una paliza, su hija tenga mi nombre, es cierto que, vamos, no hay premio, nunca habrá un premio que compare eso. Marina, qué importante también en ese camino de visibilizar todo esto que pasa, los medios de comunicación, pero el daño que están haciendo los medios de comunicación a la desigualdad. No solamente vamos a hablar de violencias machistas, sino en general a la desigualdad. Es brutal y es preocupante. Y no sé cómo te sientes tú, porque incluso en espacios que te han llevado, cuando te han llevado, no te han dejado ni hablar y han dado la voz a maltratadores. Sí, es muy gracioso. Al final, claro, tú juegas con una educación y con unas herramientas y prevés que vas a dar unos argumentos. Yo recuerdo en el autobús de Hazte Oír que fue prácticamente ridículo. Sí. Al final es que de qué parte están, ¿no? Esto no es que no estamos hablando de diferentes opiniones, estamos hablando de derechos humanos, estamos hablando del sufrimiento de miles de mujeres, ¿no? Hay dos versiones. En La Manada lo veíamos muy claro. Cuando se intentó dar una entrevista para los violadores de La Manada, la sociedad dijo, ¿pero qué estáis haciendo? O sea, esto, ¿en qué mundo vivimos, no? En el que todo vale. Pero es que eso solo es la punta del iceberg del machismo que nos rodea, que está totalmente normalizado, que es que nos ha educado y lo tenemos totalmente metido, ¿no? Y los medios de comunicación son el gran medio de difusión de esa sociedad en la que vivimos y de ese machismo. Y al final eso yo creo que es la punta del iceberg de todo lo que nos rodea. Al final la violencia de género, ¿no? La violencia de género y el machismo son luchas paralelas. Yo no puedo trabajar la violencia de género sin luchar contra el machismo, porque es que el machismo crea la coartada perfecta para que el maltratador justifique todos sus actos una y otra vez, para que se normalice todo eso. De hecho, hay una discusión ahora muy importante también por todo lo que está pasando dentro del movimiento feminista de dejar de llamar a la violencia de género como tal, porque el género también es opresión y que nombremos las violencias como violencias machistas para que no se nos cuelen otros caballos de Troya. ¿Cuál es tu voz, Marina? ¿Qué es lo que hay que decir? Esta terminología de violencia de género únicamente porque hasta el día de hoy, que aún no nos hemos acogido al convenio de Estambul, es el que hay legalmente. Pero yo, por ejemplo, en los talleres creo que trabajo muy bien eso, porque yo creo que para que el machismo siga funcionando tan bien, tiene dos cosas, sobre todo, que hace de manera impecable, ¿eh? O sea, primero, que como es cultural es invisible, o sea, es que muy buenas personas, todas somos machistas porque estamos educados en eso, pero muy buenas personas son incapaces de visualizar un machismo excesivo simplemente porque es lo normal, ¿no? Al final el machismo, yo entiendo el feminismo así, cuestionarte esa sociedad que te ha educado, cuestionarte cada etapa de tu vida para ver si es justa o no. Y la segunda, que yo creo que es el gran pilar, que es ese estereotipo de género, educarnos tan diferentes, nos educa tan diferentes que vamos a hablar, por ejemplo, de chicos y chicas, no nos conocemos, o sea, nos educan como chicos y chicas de manera tan opuesta, que ya no solo nosotros somos como, intentamos ser ese reflejo, a ese estereotipo al que nunca llegas, ¿no? Esa chica, sino que creemos que todos los chicos son ese estereotipo de alto, fuerte y viceversa, ¿no? Yo cuando los chicos me dicen, es que todas son unas putas menos mi madre, ¿no? Mi madre ni la toques, ni la mentes. Y ahí es como se nota como cara el machismo. Porque posiblemente ese chico, su madre es la única persona, la única mujer que ha conocido sin filtros del machismo, sin filtros de objetos, sin filtros de sexualidad, de absolutamente nada. Y ha visto que es fuerte, valiente, luchadora, inteligente, divertida. Entonces la idolatra, ¿no? ¿Por qué todos los hombres cuando preguntan referentes femeninos dicen a su madre? Primero, porque no leemos mujeres, ni vemos cuadros de mujeres, ni películas de mujeres, y segundo, entonces te das cuenta precisamente de eso. Y el taller funciona así, o sea, de ridiculizar. Mientras nos sigan educando diferente, seremos diferentes. Y mientras a uno se le otorgue el ser fuerte y valiente, a la otra, aunque no se lo digas objetivamente y aunque no se lo digas directamente, le toca ser la débil y sumisa. O sea, porque este binomio social es así, porque entonces, no, si a una le toca ser la buena y la dulce, al otro le toca ser el fuerte. Si a una, claro, entonces esa, ¿no? ¿Cómo le explico yo a un chaval
ya yendo a límites más más palpables, ¿cómo le explico yo a un chaval que está mal aprovecharse de una chica que se ha tomado 10 cubatas y no puede tomar su decisión, si ha visto 50 películas infantiles en las que está durmiendo, le besa y se enamora perdidamente de él? La Bella Durmiente, claro. Blancanieves, y ¿cómo se lo explicas? Entonces te das cuenta de que al final ir contra el género, ir contra eso que nos educa diferente, es el gran frente que tenemos. Pero bueno, eso no quita, es que eso es que el caballo de Troya que se nos está metiendo es muy, muy importante, porque al final está claro que ese estereotipo funciona y que en muchas ocasiones, ahí ya me podéis lapidar, pero en muchas ocasiones yo soy de dialogar mucho, o sea, de hablar muchísimo. Y creo que ese caballo de Troya se nos está metiendo porque creo que tenemos muchas más cosas en común que en contra y que necesitamos espacios. Primero, creo que en la inmensa mayoría de personas tenemos que crear ese espacio para hablar. Hay otros que se han metido bueno, que son proxenetas, o sea, que se han metido a hacer daño y a destruir directamente y no se va a poder hablar con ellos. Pero en muchas, yo he hablado, por ejemplo, con mujeres trans y cuando les escucho hablar tengo la sensación, precisamente eso, de que nos ha educado tan diferentes, que no ha encajado en cómo le han educado, que nos pasa muchísimo, o sea, que no te encajas en que tú tengas que ser, ¿no?, hombre heterosexual, etcétera, etcétera, y tú quieres determinarte, pero automáticamente te has convertido en ese estereotipo que el machismo ha construido. Eres la mujer que el machismo quiere. No, te has nutrido de ese estereotipo. ¿Cuál es el problema? Que te olvidas de lo importante, que es de lo que se olvida ese estereotipo, de ser tú misma, de qué te gusta a ti. Y creo que sinceramente están cogiendo un principio lógico en el que toda persona podemos estar de acuerdo. Tú no te sientes con tu identidad física y tu identidad psicológica no se ve reflejada, tú no te sientes a gusto con el cuerpo que tienes, que es algo totalmente lógico, para destruir la identidad femenina. O sea, no podemos obviar. Ayer me llegó un mensaje, yo creo que nada como yo me meto en todo. Ayer me llegó un mensaje de una chica que me sigue que me decía, necesito que hagas un vídeo, porque hay un chaval, hay una chica trans de unos 17, 18 años que hace muchos vídeos, le sigue mucha gente, que está embarazada y que ya ha perdido a 2 bebés sí, o sea, era de estas cosas que solo ven los adolescentes porque se mueve. Entonces dice, ¿tú sabes qué dolor? O sea, yo soy mujer y no he perdido a ningún niño, pero ¿tú sabes qué dolor? Dice, necesita ayuda psicológica. O sea, porque yo solo necesito ayuda psicológica para tener su identidad y poder sentirse a gusto consigo mismo, o tiene una maldad y una crueldad sin límites. Yo solo veo esas dos opciones. Porque creo que al final, si precisamente no te has sentido a gusto con tu identidad y quieres ser una mujer, por supuesto que te puedes hacer ese tránsito a mujer, pero deberás luchar por los derechos de la mujer. Yo recuerdo una conversación que tuve con una chica trans que decía, es que claro, es que lo que no puede ser es que yo ahora tenga este cuerpo, además, muy, ¿no? Muy... Y estaba yo contigo, me estoy acordando. Ah, sí, estabas tú conmigo. Y vale, yo tengo que aguantar que me digan piropo por la calle, que me increpen y digo, pues bienvenida al mundo de las mujeres. Quiero decir, claro que sí. Que el problema es que tú, quieras o no quieras, o no te hayas sentido identificado, te has socializado. La sociedad ha tenido un reflejo sobre ti masculino, con esas estrategias de autoestima, de refuerzo, de poder. Entonces, hay veces que entran al mundo de la mujer como un elefante en una cacharrería, con unas estrategias masculinas, agresivas, violentas. Y digo, ¿y tú qué haces cuando un gilipollas te dice, tía buena, detrás? Pues me doy la vuelta y le meto una hostia. Digo, claro, es que las mujeres que estamos socializadas como mujeres nos inoculan el miedo y esa indefensión aprendida te hace meter un nudo en la garganta y salir corriendo. Esa es la diferencia. Claro, entonces yo creo que vamos, si has deseado ser algo, lo respetas sobre todas las cosas, no lo niegas, o sea, negar que o sea, y además, creo que también se lo comenté a ella, es que a mí, que tú digas que tienes vagina y útero me ofende. Perdona, es que si hay una lucha del feminismo, es que nuestro cuerpo se respete más allá de ser un deseo sexual, porque es nuestro. Y obviar que hemos tenido útero, que hemos tenido vagina o que tenemos la regla, trae muchísimos problemas a muchas mujeres, como que haya enfermedades que nos investiguen. Como que haya endometriosis, por ejemplo, ¿a cuántas mujeres le han hecho sufrir y le han dicho un montón de machirulos? Es una mala regla, eso no te duele. Y hoy en día son estériles porque han tenido una endometriosis durante 15 años.
sea, claro que va problemas más allá de que a ti te ofenda la identidad de género. Tenemos útero, tenemos órganos que pueden contener enfermedades y que necesitamos, o sea, es que es ridículo. Y tenemos vagina y nadie va a negar eso. Y posiblemente tú, que te sientes como mujer, no seas menos mujer que yo. Pero entonces, ¿cómo va la escala? ¿Hombre machirulo, hombres heterosexuales, hombres homosexuales, mujeres trans y mujeres detrás? O sea, quiero decir, es que no somos un colectivo, somos la mitad de la humanidad. La mitad de la humanidad. Y cuando mutilan a una niña, no la mutilan porque se sienta mujer, la mutilan porque ha nacido mujer. Esa es la gran diferencia. Y se nos ha metido en un lugar estratégico en la política como es el ministerio. Yo sé que te estoy haciendo meterte donde a lo mejor no te apetece, pero yo necesito que también, de la misma manera que tenemos que denunciar a los opresores, también creo que también hay que por lo menos visibilizar para ver si se vienen al otro lado, Marina. ¿Cómo se hace eso? Tú como educadora social, ¿cuál es el camino? Yo creo que hay grandes profesionales dentro del ministerio y de todo, del Ministerio de Igualdad y me niego, o sea, sé que ese caballo se ha metido, pero no creo que hay veces que en muchas ocasiones se mete simplemente por no voy a hablar de ignorancia, pero sí porque te la cuelan, o sea, quiero decir, te la cuelan y como digo, es ese principio de si yo me siento mujer, soy mujer, por supuesto. O sea, quiero decir, es que cogen un principio básico y lo intoxican para que una minoría, ¿no? Hay muchísimas mujeres trans que eso de la teoría queer dice, pero estáis, ¿cómo estáis? O sea, quiero decir, el problema es el poder y el esto que se le está dando. Yo ahí tengo una teoría un poco... Marina Style. ¿Eh? Teoría Marina Style. A mí estoy todo el rato leyendo los mensajes de Laura Redondo y me estoy poniendo muy nerviosa porque la admiro un montón y estoy aquí. Yo soy así muy basta hablando, yo intento... Como no soy muy lista, pues lo ridiculizo todo. Ya, que no vas a ser turista. No, Marina, como tú en el ministerio y no te digo yo cómo estaba este país. Yo creo que sinceramente, que los proxenetas y los vientres de alquiler invirtieron muchísimo dinero en ciudadanos, la cagaron, se fue todo el dinero por el desagüe y ahora están buscando un plan B en el que normalizar cosas que son inviables y contra todos los derechos humanos. O sea, quiero decir, no tengo otra, no creo que tengo otra explicación. Y es, no sé, hay veces que sí que es cierto que creo que son muy buenas profesionales, creo que hay en el ministerio mucha gente, pero luego lees cosas y ves cosas que digo, o la prensa saca de contexto al absurdo para ridiculizarlas porque tampoco sabes qué creer. Me siento aludida, me siento aludida como mensajera, no sacamos nunca más allá de lo que es real. Ya, pero sí que es cierto que al final sí que hay cosas que chirrían, que duelen y yo, por ejemplo, no soy militante de ningún partido, pero me sentí muy, muy dolida cuando el PSOE utiliza de lanza el feminismo y lo lleva a todas las voces y me consta que hay muchos políticos y políticas dentro que se lo creen y después das el Ministerio de Igualdad, ¿no? Yo hubiera dado Hacienda, Claro, es verdad. Pero no hubiera dado igualdad. O sea, no hubiera dado igualdad porque duele, pero bueno, tengamos fe en que se den cuenta, en el que caigan del burro y al final te das cuenta, o sea, es que cuando las escuchas dos veces ya caen en el insulto, caen en la misoginia, caen en esas estrategias masculinas y agresivas de las que hablaba y yo creo que esto, vamos, a mí igual ni llamarlo caballo de Troya, o sea, quiero decir, creo que tenemos que seguir nuestra lucha, que divide y vencerás es lo que, o sea, el movimiento feminista ha tenido tal poder que si pensamos que el machismo, ¿no? Ese machismo agresivo no tenía poder, porque más mujeres despertaba y hacía feminista, y creo que han utilizado una estrategia muy benevolente que ha sido introducirse y pelearnos entre nosotras, y yo creo que no podemos caer en eso, tenemos que seguir luchando, tenemos que tener nuestros objetivos claros y nuestro enemigo común, y a partir de ahí las cosas que no son tolerables no lo son, o sea, no se va a negar el sujeto femenino, no se va a negar que el feminismo es, o sea, eso hasta ahí podríamos llegar,
pero yo, por ejemplo, cuando hablo con mujeres trans, dices que un segundito, María, nos quedan 20 segundos, si te parece, como nos queda un poquito más, ¿puedo robarte otro poquito de tu tiempo cuando se me corte? ¿Vale? Por Pues venga, supuesto. sigue. El sujeto del feminismo es la mujer. Decía eso, decía, ellos, regulacionista, ¿no? Por ejemplo, la prostitución tiene que estar porque es nuestro único fin. El 90% de las mujeres trans se dedican. Hola, que seguimos, ¿eh? Que aquí no se mueve nadie. Vamos a ver. Además, ahora que estábamos hablando de un tema tan importante como es el abolicionismo de la prostitución, vamos a ver si vuelve Marina por aquí. Muchas gracias a todas por estar de nuevo reenganchadas. Aquí estamos de vuelta todas, claro que sí. Marina, ahí, la voy a dar. Vamos a ver si vuelve. Que estaba hablando de... ¡Ay, ya estoy aquí! ¡Ahora no se me ve! Espera, que está rodando. Dame un segundo. Vale. Es que a veces que no se me ve, ¿eh? Tengo aquí un... Le veo negra. Espera un poquito que yo supongo que esto será... Si igual no se me ve, ¿eh? Vuelvo a entrar. Venga. A ver si vuelve Marina. A ver, venga. Si no os gusta, que mira que me extraña, ¿eh? Os quedáis igualmente aquí, ¿eh? Vamos a ver si vuelve Marina y la volvemos a conectar. Ahí está. Ahora, ahí va. Esperando a una tal Marina Marroquí. La deben, a ver ahora. Ahora. Ah, mucho mejor. ¿Qué digo yo? Que estábamos hablando de un tema... regulacionismo. Dale ahí, Marina Marroquí, dale. Claro, es que, por ejemplo, los argumentos que las mujeres trans, cada vez que he hablado de la abolición o del regulacionismo me dan, precisamente es eso, es que más del 90% de las mujeres trans se dedican a la prostitución. Claro, es que para eso lucha el feminismo, para que tu única opción laboral no sea la prostitución, para que tú puedas dedicar a lo que quieras, porque cambiar de cuerpo para que los hombres lo exploten, me parece vas a acabar odiando tu cuerpo, igual sea cual sea, si lo violan 20 veces al día. O sea, creo que, como digo, yo ridiculizo a lo absurdo y a mí, lo siento, pero no puedo ver el regulacionismo por ningún lado. O sea, que haya un mercado de explotación de mujeres para cuando un tío quiera correrse, lo siento, pero no. Creo que tenemos que educar a una nueva generación que vea impensable violar a alguien y vea impensable tener una erección con alguien que no le desea y no le gusta. Fíjate, ahora que se está hablando de eso, y voy a unirlo a lo que hemos estado hablando antes de la violencia sexual, te estás encontrando en los institutos chicos que te dicen que no son capaces de tener una erección si no es porque tienen en su mente una escena de esa pornografía vulgar y dolorosa que están viendo. ¿Hasta dónde estamos llegando? Estamos creando... Claro, es que el deseo es una construcción social, Nuria, el deseo es una construcción social. El deseo se construye. Yo, por ejemplo, le pongo el ejemplo de que yo en la posguerra sería como Scarlett Johansson. O sea, no había comida y estoy gorda por lo que tengo que comer y estoy blanca por lo que no tengo que trabajar al sol. Y yo era el ideal, le digo, eres a un museo, yo era el ideal de belleza. El deseo se construye y ellos han construido su deseo con violencia. Ellos han tenido sus primeras erecciones con 10 años mientras vean violencia. Me encuentro con muchísimos adolescentes que cuando se tienen que enfrentar a una relación con cariño de alguien que les importa... Y ya no está, esa chica ya no está en el saco de las putas, sino el de la madre y la hermana, ¿sabes? En el de te respeto, te cuido y te tengo que proteger. Entonces, no pueden tener una erección, no pueden. Y tengo un montón de chicas que dicen, mira, mi novio no es un maltratador, me quiere, me cuida, pero para tener sexo me tengo que poner a 4 patas y me tiene que tirar del pelo. O no podemos. O sea, claro, yo creo que tenemos que cuestionarnos como sociedad qué tienen en común o qué dicen tener en común la manada de Manresa, la de Pamplona, la de Arandina, la de Callosa, que dicen que ellos no son violadores. Ellos estaban haciendo su orgía y su película porno. O sea, ¿somos conscientes de que podemos crear una generación de violadores buenas personas? No. Que ya no va a ser el politoxicómano que te espere con un cuchillo en un portal. Que pueden ser personas totalmente socialmente adaptadas, con empatía, y que muchísima gente de su alrededor puede ver buenas personas y viola. Porque, sinceramente, lo que hay que tener claro es que las secuelas y el dolor de la víctima te viene una buena persona, una mala es la misma. O sea, pero no es lo mismo tener 10 maltratadores en la sociedad a 5 millones.
no es igual. Entonces creo que hay muchas preguntas y la educación sexual adaptada a las necesidades que ellos tienen es precisamente eso, darles herramientas y construir un deseo sexual sano y un afectivo sexual, porque ahora lo afectivo y lo sexual se han separado. Y los adolescentes tienen el sexo en la escala de ocio, de diversión, de producto. Porque la sociedad trata el sexo como un producto. Y ellos crecen en esta sociedad que vivimos. O sea, no les podemos culpar de todos los males porque al final simplemente son el reflejo de la sociedad que hemos construido. Quiero que mostremos esa brutal sociedad que se está viviendo ahora mismo entre nuestros adolescentes para que ojalá podamos llegar a evitar todo el sufrimiento, de cómo se están intercambiando favores sexuales a cambio de tareas, de cómo hay unas prácticas como puede ser el muelle. Cuéntanos, por favor, todo eso con lo que te encuentras para que seamos conscientes de la brutalidad de violencia sexual que ahora mismo están viviendo nuestros chicos y nuestras chicas. ¿Qué quieres? Que no duerma nadie hoy. Es la manera de contar. Es cierto. Que no podemos vivir los padres o los profesionales o la gente, la sociedad, pensando que... Es una realidad paralela, o sea, sí, vivimos una realidad paralela en lo que no somos conscientes y en lo que no somos conscientes de la realidad que viven. Yo cuando digo que los adolescentes consumen pornografía a partir de 10 años, las madres dicen, no, el mío no. Y yo, bueno, pues he pasado por 80.000, si el tuyo no, hostia, yo ya tengo una muestra, ¿no? Y cuando levanta la mano y al final del taller y tal, ¿quién ve porno? Absolutamente todos levantan, ellas también. O sea, es que ellas también son, ¿no? El machismo a veces siempre se crea unas trampas, hay veces que el feminismo creen que es la liberación sexual, crees que es convertirte en un objeto, no el con quién, no, o sea, no el cómo, sino el cuántos, ¿no? Yo soy más libre cuando más me acueste, aunque ese sexo sea abrirme de piernas y dejarme hacer, ¿no? La mujer como deseo sexual y centro del deseo, estamos muy lejos de conseguirlo. Pero es que a mí me cuentan que pueden ver de 100 a 150 tetas al día. Y cuando me cuentan los vídeos que ven, como digo, es sadismo puro. No estamos hablando de una pornografía como generaciones anteriores en la que se visualiza sexo. Estamos hablando de bucaques, de orgías, de violaciones, de asesinatos en directo mientras violan. O sea, estamos hablando de cosas muy, muy bestias. Y ese es el deseo que están construyendo. Y ¿no? Cuando hablamos de lo afectivo sexual, no hablamos de que tengas que tener una relación como generaciones anteriores, sino que las caricias, los besos, la mirada, la empatía, la dulzura, el disfrute y el placer tienen que formar parte de esa relación sexual, sea de un año o sea de una noche. Si no estamos hablando de que no te cuesta con alguien una noche, estamos hablando de que te dejes hacer más prácticas no significa que estés más liberada sexualmente. Y el machismo siempre crea esas estrategias para entonces, imaginaos qué bomba de relojería. Es que estamos en una sociedad en la que los chicos consumen pornografía diaria a partir de los 10 años y las chicas se crean en la 3 metros sobre el 150 sombras de Grey. Es que esto es precisamente la sociedad en la que vivimos. Y yo he tenido que desarrollar proyectos nuevos como cuentas porque institutos detectaban eso, que favores académicos como déjame los apuntes o déjame copiarme en el examen se intercambiaban por felaciones. Y nuevamente la mujer la sumisa, Marina, que nuevamente sí, son pero ellas. Pero al final hay una sociedad en la que la mujer es el producto, en el que si tú creces creyéndote en un producto, al final, si tú vales lo que es tu cuerpo, tú no vales nada, tú vales lo que tu cuerpo puede ofrecer. Y es horrible, pero es así. Entonces, para ellas, que están en hombres, mujeres y viceversa, etcétera, 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 tener una relación no es nada. Y hablamos como, por ejemplo, el muelle. El muelle se ha separado un poco a lo que en nuestra generación podía ser beso atrevido, ¿verdad? O la botella, ¿no? Que girabas la botella y dabas un beso o pasarte las cartas, cosas que también se hacían. No vamos a decir que no. La más inocencia, vamos, yo creo que era inocencia comparado con... Explícalo, por favor, porque hay mucha gente que seguramente no lo sepa. El muelle es un círculo de chicos que se sientan desnudos y las chicas van pasando de uno a otro, ¿no? A ver a quién le toca la eyaculación. Y el muelle ruso es que uno de ellos tiene una enfermedad de transmisión sexual y la chica no sabe cuál es. O sea, estamos hablando de... Pero es que precisamente por el deseo de construcción social que te decía antes. Antes, el deseo se construía. Te gusta una chica o un chico con 10 años, le rozas la mano, hablas con él, le das un día la mano, otro día un beso en la mejilla, otro día un pico, luego ya le das un morreo,
o en nuestra generación ya un pico y un morreo, da igual, pero había un proceso. Ahora, los chicos con 10 años ven 200 bucaques antes de dar una mano, antes de dar ese primer beso. Entonces, todo se ha dado la vuelta porque la educación afectivo-sexual no ha canalizado ese deseo y esa inquietud por saber de sexual. No le ha dado herramientas, es lo que dices, con esta generación que a los 16 años le expliques cómo se pone un condón en un plátano, se ríen en tu cara. Se ríe de ti, se ríe de ti. Y los padres, es otra parte importantísima, que no están tampoco educados, ni creo que quieran estarlo en muchos casos, porque escuchar todo esto es como, no, mi hijo o mi hija, no, nunca. Yo creo que las familias y la escuela están haciendo el gran esfuerzo educacional por generar igualdad. O sea, creo que al final son los dos agentes que más están haciendo por inocular esa igualdad. Pero es cierto que aún el sexo es un tabú. O sea, y se está generando una igualdad desde la infancia, pero luego cuando habla de deseo sexual o por ejemplo a la chica, puedes decirle, bueno, puedes tener sexo, toma un preservativo, pero tampoco se le dice, si esta persona no te gusta por lo que sea, puedes romper una relación. No, parece que aún todas nuestras familias se conocieron a los 14 años, se enamoraron y han estado toda la vida juntos. Pues a lo mejor tenemos que empezar a contar ese otro relato. Pues yo tuve un novio que no me gustó y después conocí al tercero, al quinto o al que hacía 10 a tu padre y soy muy feliz. O sea, dejar de crear cuentos de hadas respecto al amor y hacerles conscientes de la realidad en la que viven. Al final, hablar y comunicarse es algo que es necesario en este problema. Que es más la gente que cree lo que no es amor como amor y el resto estamos ahí luchando en el día a día picando piedras y nos dicen que estáis muy locas, que sois muy exageradas. Es que nos educan en ese amor romántico, en el amor vale la pena, que quien te quiere para llorar, ¿no? Nos educan así y hay veces que en muchas ocasiones como nos interioriza este amor romántico, sabemos lo que sí queremos cuando nos hemos tropezado 500 veces con lo que no. Y ya no hablamos de violencia de género, hablamos de esos capullos, o sea, quiere decir, y esas personas que encuentran su relación. Sí, sí. Entonces yo creo que nos merecemos ya centrar esa educación afectivo-sexual de una manera positiva, de una manera adaptada para que ya crezcan en el amor como lo que es, algo que te hace la mejor versión de ti misma, que te hace feliz y que te hace reír cada día, que bien te quiere no te hará llorar. O sea, el amor no vale la pena, vale la alegría, y si no, pues es que nos amor y ya está. Claro, y ya está, y tú a tu casa y yo a la mía. Oye, si hablábamos un día que nos encontrábamos con nuestras queridas Torwanda y con Lorena, que yo agradezco a la vida el haberos conocido. Os cuento que a Marina yo la conocí porque la vi en Salvados, en aquel pedazo de programa que hiciste donde Marina no habla, pero cuando habla dice yo en un prime time, en televisión, aquí lo cuento todo, ahí. Y luego dice que no es especial y yo dije, a esta chica la tengo que conocer y fue muy pesada la entrevista y de ahí de la entrevista nació la amistad muchísimo y agradezco a la vida todo eso. Y en un café que nos tomábamos con las Towanda y con nuestra querida Lorena decías que hasta que no se logre la revolución sexual de las mujeres aquí no hemos conseguido absolutamente nada. El clítoris sí. Y el deseo sexual en el centro de todo, a gozarla bien grande. Y esa frase se me quedó. Digo, es verdad, tanto por conseguir la igualdad y en la cama todavía nada. Hasta que no descubramos todo lo multiorgásmica que somos y el deseo como, no como egoísmo, sino como disfrute y placer dentro del sexo y como... Porque a las mujeres nos gusta el sexo, claro que nos gusta el sexo, nos gusta disfrutar del sexo. O sea, nos gusta disfrutar del sexo. Y en muchas ocasiones lo que cometemos el error es de condenar la violencia en las calles y traspasarla a las camas. Y creo que el machismo está ganando mucha fuerza traspasando la violencia a las camas y creo que la revolución sexual como nosotras dentro del disfrute máximo, creo que, ¿no? Y que el hombre no se sienta amenazado por ese disfrute, quiero decir, que no se sienta, ¿no? Todo lo contrario, hablamos de esa empatía y de esa afectivo-sexualidad como el disfrute entre ambas y desear y tener, o sea, ¿cuántas mujeres han muerto sin tener un orgasmo nunca? Muchas, por desgracia, para ellas. Demasiadas. Sigue siendo, o sea, los chicos aprenden a tener masturbaciones de manera natural, en conjunto, o sea, una mujer no aprende a masturbarse, o sea, incluso te masturbas si tienes un cargo de conciencia automático de estoy haciendo algo mal, ¿me entiendes? Algo como estoy traicionando a la biología, ¿no? Me parece que la revolución sexual es necesaria y es ya, ¿no? Es ya urgente.
urgente. Pues está haciendo está haciendo mucho el Satisfyer, por eso también, ¿eh? Sí, pero fíjate, hablaban también compañeras de que está muy bien el Satisfyer, por supuesto, satisfacción a nivel, pero que no lleguemos solamente a esa satisfacción automática que nos puede provocar Claro. un artilugio, sino que... Sino al deseo, a las caricias, al... Exactamente. Que todo cuenta. Sí. Bueno, Marina, ¿y ahora qué? Que ya eres feliz. Ahora A seguir luchando, a seguir luchando y a seguir haciendo que una sociedad sea más justa y que todas las mujeres sean felices en una sociedad que también les pertenece. Claro, que a ti mucha gente te dice, ay, qué pena, que ya vuelve la niña, que ya vuelve. Que dice, pobrecita mía, dice, no, yo ya soy feliz. O sea que cuéntanos ese final feliz tuyo de reina, que no de princesa, porque al final, después de todo, encontraste lo que merecías y encontraste a alguien con quien merecías estar y compartir con esa pequeñita. Pues cógela si quieres, que ya acabamos. Sí, está entrando. Pues sí, al final es un camino duro, es un camino difícil, pero al que siempre animo a seguir porque ser feliz plenamente merece mucho la pena. Y tener al lado a quien te merezca y a quien te haga feliz y saque la mejor versión de ti misma es algo a la que todos debemos aspirar, ¿no? Yo siempre digo que yo sola soy feliz un 10, o encuentro a alguien que me haya feliz un 11, o a mí no me compensa. Y además, porque bueno, sí. como siempre dices tú que no hay mayor venganza para un maltratador, que para ser feliz. Esa panda de maltratadores, que ser feliz. Y tú, vamos, con esa sonrisa que tienes y ese humor, que no falte. Marina, te quiero un montón, ya lo sabes. Nos vemos en nada. Muy pronto. Gracias por este tiempo y despídete de todas estas mujerazas. Anda, venga, diles algo. Un abrazo enorme y a seguir luchando todos por una sociedad más feliz y más justa. Hasta luego. 1.000.000 de gracias a todas. Más de 300 que estáis ahí. 1.000.000 de gracias. Nos vemos, si queréis, el viernes con la gran Laura Freixas para seguir hablando de estas cosas que decimos que a nosotras no nos iban a pasar, pero nos siguen pasando. El machismo invisible. Un besazo y 1.000.000 de gracias. ¡Mua!